Bueno, vamos a orar, por favor. ¿Alguien que quiera? Señor, te damos muchísimas gracias, Dios mío, por ese precioso tiempo que nos permite estar aquí reunidos, Señor, por esa hambre y esa sed, Señor, de tener más conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por Javier, Señor, por traernos los estudios, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y danos lo que necesitamos aprender hoy en esta mañana, Señor. Te doy gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, aunque hace ya unos meses atrás di un estudio sobre Moisés, ¿no?, que podía haber sido perfectamente como el estudio de Jacob, tirando varios meses con él. Sin embargo, lo dimos en un solo y único día, ¿no?, de forma muy abreviada y resumida. Entonces, esta mañana, pues les vamos a dar un vistazo nuevamente a la vida de Moisés, ¿no? Y vamos a recordar algunas cosas de su vida, ¿no? Se le menciona muchísimas veces en el Nuevo Testamento. No, abre ahí que yo voy a aquí entrar por la puerta. Ay, es verdad. Se le menciona muchísimas veces en el Nuevo Testamento, como 60 veces, ¿no? También fue uno de los dos, ¿no?, personajes bíblicos que se aparecieron en la transfiguración del Señor Jesús. Uno fue sabéis, ¿no?, que fue Moisés, ¿no?, uno de estos. También, para demostrar la relevancia de él, fue quien escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, ¿no? Fueron escritos por él. Entonces, no cabe duda, ¿no?, que Dios usó grandemente a este hombre. Pero, esto es lo que vamos a ver hoy, no todo comenzó así. Y no siempre él fue usado por Dios desde el principio. También sabemos, ¿no?, que en alguna manera él trató de agradar a Dios a su manera y fracasó completamente. Este es el episodio de cuando él mata, ¿no?, al egipcio. ¿Recordáis? Y no obstante, aun a pesar de fallar, Dios eligió usar a este hombre poderosamente. Ahora la pregunta que yo os hago, ¿por qué? ¿Por qué? Porque si después de haber metido la pata bien metida, ¿por qué Dios decide usarlo? Bueno, entonces vamos a verlo. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Porque hay 3 cosas que vamos a ver en la vida de Moisés que responden justamente a esas preguntas. Y esas mismas 3 cosas son también, creo yo, las que tiene que haber en la vida de un creyente, si es que ese creyente espera que Dios le use, ¿vale? Entonces, vamos a recordar algunas cosas de su vida. ¿Dónde nació Moisés? En Egipto. Nació en Egipto, efectivamente. Y nació ¿y exactamente en qué parte de Egipto? ¿Dónde vivían los israelitas? ¿Vivían en todo Egipto? No, vivía en las afueras de Egipto. ¿En? En las afueras de Egipto, ¿no? Que ¿Será que era Matías? un campamento que fue creciendo. María. No, En ellos vivían... ¿Recordáis que los israelitas llegaron por primera vez a Egipto en los tiempos de quién? De José, ¿vale? En medio de aquella hambre. Entonces, él, sus hermanos y su padre, Jacob, ¿no?, llegaron a José, allí. Como ya sabéis, ¿no?, la historia de José, Faraón estaba muy complacido, ¿no?, con todas las cosas que José había hecho, pues entonces les dio a los israelitas, es que estoy tratando, viendo el mapa, ¿qué mapa usamos? Efectivamente, les dio las mejores tierras. ¿Y qué tierras eran esas? Esto es Egipto, ¿no? ¿Lo veis aquí? Sí. ¿Y veis esto? ¿Qué es eso? Eso es el delta del río Nilo.
claro, ahí llegan todas las tierras, el limo, ¿no? Todo lo que el río transporta, ¿no? Y se transporta ahí. Entonces, precisamente por eso, esas tierras son fertilísimas. Entonces, esa tierra era la tierra de Gosén, ¿vale? Y ahí es donde estaban viviendo ellos. Pero también sabemos que una vez que murió el faraón, ¿no?, que gobernaba en los tiempos de José, llegaron otros faraones. Y entonces, claro, el pueblo, lo que en principio eran unos cientos de personas, crecieron enormemente, hasta el punto de que los egipcios estaban viendo a los esclavos, bueno, no eran esclavos todavía, estaban viendo a los israelitas como una posible amenaza, porque decían, no son egipcios, son muchos, ¿no? Y en un momento, por ejemplo, si Egipto tiene que enfrentarse con algún enemigo, lo que puede pasar es que estos, ¿no?, se alíen con el enemigo y tenemos al enemigo dentro de casa. Entonces decidieron dos cosas. Primera cosa que decidieron fue matar a todos los niños varones recién nacidos. Y esa es la razón por la que la madre de Moisés cogió al niño, lo metió en una canastilla de mimbre, que la calafateó, ¿no? Se le dio con alquitrán para que el agua no pudiese penetrar. Y su hermana Miriam lo llevó al Nilo, ¿no? Puso la canastilla y mira todo dónde lo llevó. Lo llevó cerca de donde vivía la hija del faraón. De tal manera que la corriente arrastró la canastilla y lo llevó hasta la hija del faraón, ¿no? Y fue faraón, ¿no?, fue la hija de faraón quien lo adoptó, ¿no?, como si fuese su propio hijo. De tal manera que que Moisés terminó educándose, ¿no?, como si fuese un príncipe. Entonces, imaginaros lo que eso significaba. Lo voy a decir, si lo ponemos en nuestros propios días. ¿A dónde fue? A las mejores universidades. Tuvo los mejores maestros, las mejores posibilidades. Se convirtió en un líder de Egipto, ¿no?, un militar prominente. La palabra de Dios dice en otros pasajes que Moisés era un hombre poderoso en palabra y en hecho. Ya nos está diciendo en qué se convirtió, ¿no? Bien. Entonces, él tenía todo aquello a lo que un joven puede aspirar. Tenía éxito, tenía poder, tenía dinero, tenía gente a su servicio, ¿me entiendes? Era, entre comillas, el nieto del faraón. No estamos diciendo poca cosa, ¿no?, para aquel tiempo. Bueno, vamos entonces a ver algunos versículos. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 2, los versículos del 11 al 15. Y alguno de vosotros que lo lea. Venga. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Venga. ¿Más? Y no, hasta el 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, pues entonces... Madián. ¿Dónde he leído ese capítulo? Éxodo, capítulo 2, versículo del 11 al 15. Vamos a ver si yo veo... ¿Un mapa? Sí, un mapa. Bueno, lo voy a pintar. Lo voy a pintar porque no hay un mapa aquí exactamente con esto. Porque vamos a ver dónde está Madián.
¿Dónde está Madián? Venga, pues me voy a permitir, voy a borrar esto. Y de aquí, en esta esquinita, voy a pintar. Con el pobre Miguelito de la montaña. Bueno, entonces tenemos aquí bueno, más o menos, ¿eh? No es que yo sea precisamente un Picasso ni a la hora de pintar, pero... Vale, ahí está. Bueno, ¿qué estoy representando aquí? Pues aquí tenemos el delta del Nilo, el río Nilo, ¿vale? Esto es África, esto ya sería la península arábiga, ¿no? Que está aquí. ¿Esto qué es? El famoso estrecho de Hormuz, del que tanto estamos hablando. Que tenemos el estrecho de Hormuz siempre. Bueno, vale. Y aquí estaría pues el lago de Galilea, el río Jordán, el Mar Muerto, ¿no? Y ya está. Bueno, más o menos. Entonces, Madián está aquí. Bueno, la verdad es que hay varias zonas, porque hay gente que piensa que estaba aquí, porque él cuidaba las ovejas de Jetro y estaba el monte Oreb. Entonces hay gente que piensa que esto estaba aquí, en el sur de la península del Sinaí, pero también hay gente que dice que estaba aquí. No se sabe a ciencia cierta. ¿Por qué? Porque se ha perdido en el tiempo exactamente cuál era la localización donde estaba el monte Oreb, ¿no? Donde sabéis que apareció la zarza ardiendo y todo aquello. Pero bueno, o aquí, más o menos, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. Dicho eso, entonces dice que fue a Madián, ¿no? Y dice la palabra de Dios, según hemos leído ahí, que parece que huyó directamente desde Egipto a Madián para evitar, ¿no? Según esto que hemos leído, que el faraón lo matara. ¿Y vosotros creéis que esto sucedió de esta manera? Tan rápido, dice. Está escrito, ¿no? Es que también hay escritas otras cosas. Entonces, que no está aquí. Es más, ni siquiera está en el Antiguo Testamento. Está en el Nuevo Testamento. Entonces es el Nuevo Testamento el que nos da más información de qué es lo que pasó realmente. Entonces, si unimos los dos pasajes, ¿no? Pues más o menos vamos a tener una idea, es difícil de decir exacta, pero sí bastante aproximada de qué es lo que ocurrió. Bien. ¿Qué? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer, vamos a ver qué es lo que pasó. Es que parece que Moisés, a pesar, ¿no?, de ser un príncipe de Egipto y tenerlo todo, no estaba satisfecho. Y no tenía paz interior. Ahora lo vamos a ver. Y parece que algo lo perturbaba porque sospechaba, intuía o sabía, vete a saber por qué canal, ¿no? Por qué canal llegó a esta conclusión, de que él no era egipcio de nacimiento y que él era hebreo. ¿Alguna parte de sí, a ver, dice que su propia sangre? Ahora vamos a leer el pasaje. Entonces, posiblemente, todo esto, tenemos que ponerlo, yo lo digo posiblemente porque no sabemos si es así. ¿A quién le tendría que preguntar para saber sus orígenes? A su madre. Claro, a su madre, que era la hija del faraón. Recordemos, ¿no? No hay nada en la Biblia que nos diga que esto pasara así. Pero yo creo que existen profundas sospechas para pensar que evidentemente algo así tuvo que pasar. Mientras que él crecía,
pues veía a lo mejor los rasgos de la madre, él veía otros rasgos en sí mismo y a lo mejor hacía preguntas. Sí. Y de ahí sacó la conclusión. Y porque seguramente, como os podéis imaginar, cuando ella se estaba bañando, no solamente que la madre estaba ahí, es que los sirvientes de la hija del faraón estarían ahí. O sea que cuando llegó la canastilla, no fue un hecho secreto, ¿no? Que esto era entre comillas como un secreto a voces. Entonces, ¿por dónde le llegó la información a Moisés? No sabemos. Pero parece que algo le llegó. Porque si nos vamos ahora al Nuevo Testamento, y si nosotros admitimos y creemos, ¿no?, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿vale? Pues el autor de Hebreos, cuando estuvo escribiendo sobre Moisés, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo, pues dijo lo siguiente. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 27. Alguien que lo lea. 23 al 27. Éxodo 11. Hebreos, capítulo 11. Hebreos, porque estoy viendo que es 11, del 23 al 27. Hebreo. Ya llegamos. ¿Qué dice? por la fe. Lee. No, eso Venga. ya leí. Venga, Por la- Amga. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque lo vieron niño hermoso y no temieron el Decreto del rey que mandaba matar a todos los niños. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Venga, vamos a parar ahí. prefiriendo ser maltratado por el Para un momento. Dice, por la fe rehusó Moisés, ¿no? Hecho grande, o sea, cuando ya era mayor, dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Bien. O sea, esto no ocurrió, porque sí. Fue por fe, como la palabra de Dios está diciendo, no fue porque él tuviese miedo. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó una decisión, fijaros bien, aquí es donde llega el tema, tomó una decisión basada en su propia voluntad. Es decir, yo no soy el hijo de la hija del faraón y por tanto no soy su nieto. Y ahora, fíjate lo que dice el versículo 25. Dice, escogiendo, entonces, ¿qué hizo? Escogió. Eligió. Tomó una decisión. Dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, fijaros bien, otra vez, dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a ver, en algún momento, siendo ya un adulto, pues llegó a la conclusión, no sabemos por qué vía, seguramente por la intuición, por lo que vio, por lo que pudo saber, y por fe tomó una decisión. Decidió cortar de raíz con egipcios. Dice que prefirió sufrir con sus hermanos. Esto no quiere decir que mató al siervo y se fue a Madián. No, se fue con sus hermanos de sangre. Se fue a la tierra de Gosén. Se fue donde estaban todos los demás hebreos. ¿Y por qué seguramente Moisés no huyó directamente de Egipto a Madián? Sino que parece, como hemos estado leyendo, que ocurrió algo, ¿no?, entre Egipto y Madián. Él era un gran líder militar, era el nieto del faraón,
evidentemente contaba con el favor de Faraón. ¿Os imagináis en aquellos tiempos que este era un príncipe? Si él hubiese matado a un egipcio, ¿ese le hubiese importado mucho a Faraón? No. Eso no hubiese tenido relevancia ninguna. Ninguna en aquellos tiempos. Entonces leemos también, ¿no?, en Éxodo 2:15, que oyendo Faraón acerca de esto, o sea, que había matado al egipcio, procuró matar a Moisés. Eso. Pero ahora vamos a explicar esto. Pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, pues vamos a unir ahora los dos relatos, el uno y el otro, y seguramente vamos a llegar a la conclusión de qué es lo que parece que pasó entre una cosa y la otra. Pero ahí sí dice que Faraón quería matar. Sí, claro. ¿Por qué? Por muy sencillo. Porque Faraón se sintió traicionado por su nieto. Porque Moisés se pasó a los que Egipto consideraba sus potenciales enemigos. Claro. Y con todo lo que ¿Me entiendes? con todo lo que ¿Vale? Entonces, y además, él era un hombre formado como un líder, tenía capacidades militares, y entonces Faraón lo vio, no, aquí va a estar quien va a encabezar, va a ser el cabecilla de ellos, ¿vale? Y por lo tanto es un peligro potencial, ¿no?, para Egipto. Entonces, cuando él mata al siervo, él efectivamente, tú lo has dicho, ahí tuvo la excusa para decirle, me lo voy a quitar del medio. ¿Vais entendiendo cómo ahora el relato, ¿no?, parece que va casando, ¿no?, una cosa con otra? Entonces, el propio Moisés al final, ¿no?, por su propia decisión, ¿entendéis?, decidió dar de lado a los egipcios, no, y entonces no fue como según parece, directamente desde Egipto a Madián, sino que él se fue a la tierra de Gosén, y luego desde la tierra de Gosén, finalmente fue, ¿no?, que ya se vio, cuando ya empezó Faraón a perseguirle, entonces, la decisión, aquí llegamos a la primera conclusión del estudio. La decisión que tomó Moisés, ¿no?, de salir de Egipto y regresar con el pueblo de Dios, es la primera de las tres grandes razones, ¿no?, por la que Dios escogió y usó a Moisés. Porque él tuvo que tomar una decisión, y la decisión fue abandonar, entre ponerse en la voluntad de Dios, o colocarse entre yo sigo siendo el príncipe de Egipto, gozando y teniendo todos los placeres y privilegios. Lo voy a poner de otra manera para que lo entendamos. Egipto siempre ha representado en la palabra de Dios el mundo y el pecado, ¿no? Y es más, la palabra de Dios siempre que habla de Egipto, y hablando de Israel, dice bajar a Egipto. O sea, no ascender, sino bajar. O sea, porque yo estoy en una posición espiritualmente alta, si soy un creyente, y si decido bajar a Egipto, lo que estoy haciendo es contaminándome, ¿no?, con las cosas del mundo. Y este es el creyente, ¿no?, que decide ser un creyente carnal, ¿no?, que sigue con las cosas del mundo. Entonces, si Moisés, que tomó esta decisión correcta, hubiese tomado, imaginaros, la decisión contraria, es decir, yo sigo siendo el príncipe de Egipto y lo voy a tener todo, ¿vosotros creéis que se hablaría en la Biblia de la misma manera, ¿no?, de la que se habla de él? Hubiese pasado seguramente por la historia de la Biblia sin pena y sin gloria, sin nada, seguramente, ¿no? Entonces, para ponerlo en nuestros días, pues esta es la decisión que todo cristiano tiene que tomar también. Porque llega un momento en la vida de todo cristiano en que tiene que elegir entre si voy a vivir en el mundo
o si voy a vivir dentro de la voluntad de Dios. Entonces la pregunta es clarísima, ¿no? ¿Qué decisión habéis tomado? ¿Qué cosa, ¿no?, habéis cada uno escogido? Porque si uno espera ser usado por Dios, ¿no?, entonces tienes que elegir entre disfrutar de las cosas del mundo o servir completamente a Dios. Bien, yo os recuerdo aquí otra vez el pasaje que el Señor le escribe a una de las iglesias de Asia Menor cuando le dice, que está en el capítulo 3 de Apocalipsis, ¿no? Dice, ojalá hubiese sido frío o caliente, pero por cuanto fuiste tibio, te vomité de mi boca. ¿Sabes esto lo que significa? Este es el cristiano que está con un pie en la iglesia y con otro pie en las cosas del mundo. Cuando viene a la iglesia es el más santito del mundo. El más santito del mundo. Pero cuando sale por las puertas de la iglesia, pues vive como un mundano. Ya está. Esto es más frecuente de lo que, ojalá, mucho más frecuente de lo que nosotros no imaginamos. ¿Comprendéis? Entonces, recordamos la palabra del Señor. No fuiste frío, no fuiste caliente. Te vomité, fuiste tibio. Pues te vomité de mi boca. Esto quiere decir, yo quiero o que te pones de mi lado, o eres frío o eres caliente. O estás conmigo o no estás conmigo. Punto final. Pero en los dos sitios no puedes estar a la vez, ¿no? Entonces, si una persona quiere ser usado por Dios, tiene que escoger, sin importar cuál va a ser el resultado. Porque fijaros que para Moisés no solamente fue dejar las comodidades, es que se fue a vivir con su pueblo a padecer los mismos padecimientos, a vivir como un esclavo, ¿no?, en medio de ellos, a hacer ladrillos, a hacer cosas, a que le dieran con azotes, con un látigo, pero tú a saber qué. Durante ese tiempo, eso no fue una posición cómoda. Entonces, él tomó la decisión correcta de darle las cosas al mundo y vivir para Dios sin importar el costo. Entonces, esta es la primera cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta. Si Dios quiere que te use, si tú no quieres que Dios te use, bueno, pues entonces sigue viviendo como tú quieras. Ya está, punto final. Ahí ya no hay mucho más que, no hay mucho más que decir. Bueno, vamos a irnos al siguiente punto, ¿no? Esto ya hemos visto la primera cosa que ocurre, ¿no?, para que Dios te use. Vamos a ir a Moisés, a ver de nuevo, y vamos a irnos a Éxodo capítulo 3, los versículos de 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo... No. Vale, hasta aquí. Vale. Bueno, te voy a hacer una preguntita. ¿Esto qué es? Luego, cuando le da la... Sí. Habla, ¿no? No, todavía no. Una manifestación de Dios. Sí, pero tiene un nombre. Teofanía. Una teofanía. Es una manifestación de Dios. Te recuerda que vimos en el curso de teología que nadie ha visto a Dios jamás, ¿no? Pero la zarza es una manifestación de Dios. ¿Vale? Bueno, pues aquí encontramos ya finalmente, ¿no?, como Faraón le persigue, tomando como excusa la muerte del egipcio, pues finalmente huye a Madián, ¿no? Porque ya sabemos que el faraón estaba intentando matarlo.
Y él tuvo que salir, como ya sabemos, porque para Faraón era una traición que su nieto o su ahijado, ¿no? Por las razones que ya he explicado, ¿no? Que él era lo que él hizo, lo consideraba un traidor. Entonces Moisés le dio la excusa perfecta a Faraón para matarlo. Y entonces se estableció en Madián. ¿Cuántos años vivió en Madián? 40. 40. La vida de Moisés se divide en 3 periodos de 40 años. 40 años siendo príncipe de Egipto, 40 años en Madián y otros 40 años siendo el libertador de Israel, ¿no? Vale. Bueno. 40 en el Egipto, 40 en el desierto. Sí, y otros 40 más. Y 40 más. Vale. Entonces tenemos 40, 40 y 40. Estamos ya en el segundo periodo de los 40. ¿Vale? ¿Vale? En el segundo periodo de los 40. Cuando esto ocurre, él tenía 80 años. Estaba ya al final del segundo periodo de su vida. Y los otros 40 años se los pasaría dirigiendo al pueblo de Dios, no a través del desierto, ¿no? Bueno, primero hasta la tierra prometida y luego como rehusaron, en otros 40 años dando tumbos por allí. Bueno, vamos a ir al grano. Entonces se estableció en Madián, habían pasado 40 años, ¿no? Y su vida que había vivido en Egipto como un príncipe ya quedaba, digamos, atrás. Entonces pasó estos 40 años en Madián aprendiendo a ser justo lo contrario de lo que era. Si antes era un personaje relevante, influyente y poderoso, ahora en este tiempo iba a aprender a ser un personaje humilde y un don nadie. Y un don nadie. Y tenía una profesión de las más humildes. Pastor de ovejas, ¿no? Y por lo que sabemos, durante todos estos 40 años no escuchó ni una sola vez la palabra de Dios hasta este momento. O sea, se dio 40 años en el que Dios no habló directamente con él. Y si Dios habló directamente con él, ¿vale? En la escritura no consta, no está escrito, ¿no? Entonces, lo que sí hay algo claro, ¿no? Moisés se despertaba cada mañana, cogía las ovejas, las llevaba a pastar. Seguramente, pues como todos los pastores, mientras las ovejas estaban pastando, se sentaba allí bajo la sombra de algún árbol, sacaba la flauta, a lo mejor como hacía el rey David, que era algo bastante propio de los pastores, disfrutaba del campo, ¿no? Y digamos de la rutina de la vida de un pastor. Y luego por la noche, pues regresaba de nuevo a su casa, ¿no? Con las ovejas para guardarlas en el redil, ¿no? Y así ocurría día tras día, 7 días a la semana, 52 semanas al año, durante 40 larguísimos años. Entonces, y hasta donde se sabe, hasta donde sabemos por las escrituras, durante esos 40 años nada había cambiado. Esta era su rutina, ¿no? Entonces, yo pienso que Moisés hizo la suposición de que iba a estar cuidando las ovejas de Jetro, efectivamente, el resto de su vida. ¿Y qué es lo que pasa? Se asentó en la rutinaria vida de un pastor. Y nunca, seguramente, se le pasó por la mente pensar que Dios pudiese tener otros planes para él. ¿Entendéis? Entonces, como acabamos de leer, un día mientras que estaba llevando a la oveja a pastar, vio algo extraño. La zarza, ¿no? Que ardía, pero que no se consumía. Si alguien ha visto una zarza, la zarza cuando está seca y arde, pues eso es como la paja. Sí, mucho fuego muy rápido, pero como no es leña, enseguida se consume, ¿no? Y entonces la vi arder, y el fuego sigue, y aquello no se consume, ¿no? Entonces el hombre se quedó extrañado y le llamó la atención. Aquello le llamó la atención. Y esto es importante. Venga, y ahora vamos a ver Éxodo capítulo 3, versículo del 1 al 3. Alguien que lo lea. De 1 al 3. Sí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián,
llevó las ovejas a través del desierto ¿Eh? y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él no lo sabía todavía, ¿eh? Que aquello era el ángel de Jehová. Pero venga, sigue. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y era el 3, el versículo importante, el 3. Entonces Moisés, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces, fijaos bien lo que dice. Iré yo ahora, Bueno, Veré esta grande visión. sí, y veré esta grande visión. ¿Por qué causa no sé. la salsa no se quema? Entonces, seguramente él cuando vio a la salsa, se quedó mirándola y se quedó sorprendido, ¿no? Viendo lo que pasaba. Y entonces decide acercarse, ¿no? Y en el versículo 4, alguien dice, lo leo yo, viendo a Jehová que él iba a ver lo que pasaba, ¿no? Lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues cuando Dios llamó a Moisés, lo primero que tuvo que pasar, antes de que le llamase, era que Moisés tuviese la atención de Dios. Porque durante 40 años, Moisés no tuvo la atención de Dios, no le prestó atención a Dios. Y no sé si tú te das cuenta, pero tú no te das cuenta de que a menos que Dios tenga tu atención, Dios no te podría llamar a ti como creyente, ni siquiera usando un megáfono. O sea, si tú no estás dispuesto a prestarle atención, ya te pueden decir lo que quieras. ¿Y por qué no le prestamos atención a Dios? Porque estamos prestando. Porque estamos... No. No le prestamos porque estamos en lo mismo que Moisés. Metidos en medio de la rutina de nuestra vida. Tengo café, Efectivamente. Entonces, fijaros bien lo que pasa. Posiblemente escuchaste el mensaje del Evangelio. Esto posiblemente ocurrió en la iglesia, o en la calle, o en tu casa. Da igual, en eso no es lo importante. Confiaste en Cristo como tu Salvador. Bien. Eres salvo. Bien también. Entonces, sabes que vas a ir al cielo. Vienes a la iglesia. Te congregas en ella. Te unes a la misma. Te bautizas. Comienzas a asistir fielmente a los cultos. Sin embargo, ¿qué pasa? Que muchos creyentes hacen lo que Moisés. Se establecen en una rutina. ¿Sabes? Se establecen en una rutina y hacen suposiciones. ¿Qué es lo que va a pasar con mi vida? Entonces ellos piensan, voy a ser miembro de esta iglesia toda mi vida. Pastor, decía Moisés, yo voy a ser pastor posiblemente los restos de mi vida, voy a estar cuidando las ovejas, ¿no? Posiblemente con el tiempo sea maestro de escuela dominical en la iglesia. Si tiene un poquito de más ambiciones, dice, bueno, a lo mejor esta persona llega a ser diácono en la iglesia. ¿Vale? Y a tener cierta posición. Pero ¿a quién se le ocurre pensar? ¿Y si Dios tiene otros planes? ¿Y si Dios piensa otra cosa? Más grande. ¿Y si Dios quiere hacer algo diferente conmigo? Pero claro, ¿por qué Dios no nos puede decir los planes que tiene? Porque tiene un plan mejor para cada uno de nosotros. Sí, pero lo que Ángel, estábamos aquí hablando antes de que a veces nos metemos en la rutina y cuando nos metemos en la rutina de nuestra vida, pues entonces estamos metidos en la rutina y no escuchamos lo que Dios nos dice. Tiene que ver la disposición. Claro, y tiene que haber una disposición a escuchar. Y como ya tenemos nuestra vida planeada,
pues lo que ocurre es que Dios no tiene nuestra No tiene espacio. atención. Entonces, pregunta para reflexionar. ¿Tiene Dios nuestra atención? A ver. ¿Puede Dios llamarte cuando Él quiera? Y sobre todo, ¿lo vas a escuchar cuando te llame? Porque a la mayoría de los cristianos nunca se les ocurre pensar que el plan de Dios no es el que tú tienes. Que el plan de Dios no es lo que tú piensas que vas a hacer en la iglesia, o el plan de Dios o lo que tú tienes para tu trabajo. A pocos cristianos se les ocurre pensar una cosa, que la iglesia no es tu destino. ¿Sabes lo que es la iglesia? El campo de entrenamiento donde vas a aprender para hacer lo que Dios quiere que realmente hagas. ¿Me estáis entendiendo? Aquí Dios te va a dar las facultades y las cosas, aquí vas a aprender, pero claro, lo que Dios quiere es que tú aprendas para usarte para otras cosas. El aprendizaje en sí mismo no es la finalidad. ¿Estáis entendiendo esto? Bien, esto es algo importante. ¿Se te ha ocurrido pensar, por ejemplo, qué pasaría si Dios te llama para una responsabilidad mayor? ¿Qué pasaría si te dice, tú vas a ser misionero y te vas a ir a este sitio? Que cumpla con esa misión. Claro, que cumpla. Que cumpla, ¿Eh? ¿O qué va a pasar si Dios te dice, vas a ser pastor? Corre como el Anda, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que cumpla, que no te, claro. que no te escondas. Que Entonces, con lo dicho, con lo dispuesto. ahora fíjate bien. ¿Tiene Dios tu atención? Pues esa es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad, porque tenemos que prestarle a Dios atención. Y es la responsabilidad de Dios la de guiar nuestros pasos. Pero para que Dios guíe nuestros pasos, primero tiene que tener nuestra atención. ¿Estáis entendiendo? Bien. Uno puede estar en la perfecta voluntad de Dios para el día de hoy. Sin embargo, para mañana yo tengo que reunirme con Dios y prestarle mi atención. Y decir, ¿qué es lo que quieres que haga hoy? Hoy me refiero a mañana. ¿Qué quieres que haga hoy? Y estoy listo para hacer cualquier cambio. ¿Quién está dispuesto a decirle a Dios, estoy listo para si tú quieres hacer cualquier cambio en mi vida? Porque mirad, la gran razón por la que Dios usó a Moisés, la primera gran razón, es que Moisés escogió entre la voluntad de Dios y la voluntad del mundo. Esta es la primera, ya lo hemos visto. Y la segunda gran razón es que Dios empezó a usar a Moisés debido a que en este encuentro con la salsa, anda, pero si existe un Dios, anda, pero si está ahí, anda, pero si me está llamando. Porque hasta ese momento, ¿qué es lo que había estado con los israelitas? Y seguramente había oído escuchar mucho de Dios. Vamos a decirlo de otra manera, había estado en la iglesia y había escuchado mucho de Dios. Pero tuvo un encuentro con Dios. Hasta aquí no. ¿Os estáis dando cuenta? Entonces, cuando uno tiene el encuentro es cuando uno tiene que empezar a tomar decisiones en su vida. Sí, obedece o no. Bien. Y ya vamos al tercer y último punto. ¿Qué hora es? Bueno, después de que Moisés, ¿no? Ya tuvo, o que Dios tuvo la atención de Moisés, Dios lo llama, ¿no? En los versículos del 5 al 22. Venga, vamos a ver. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios, y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo y del ebeo,
y del Jebuseo. Y el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vale, hasta ahí. Vaya tarea. Hasta ahí. Bueno, pues fíjate bien, ya que tienen la atención, ¿no? Dios logra llamar la atención de Moisés, le dice algo realmente importante. Ven, por tanto, ahora. Después de explicarle, ¿no?, todo lo que estaba pasando con su pueblo, que él ya lo sabía, por supuesto, porque había experimentado esas mismas cosas, Claro, viviendo como un esclavo también en Gosén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿Qué es lo que hizo Moisés? Pues Moisés hizo lo que cualquier creyente. Y ahí me meto yo también, ¿eh? No pensáis que yo no. Empezó a buscar las excusas todavía. No, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Dice, ahora luego veremos esto. Entonces Moisés respondió, Éxodo 4. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Una vara. Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó y se volvió nuevamente una vara en su mano. Entonces, Éxodo 4, versículo de 1 a 4. Y ahora vamos a ir al versículo 18. También lo leo yo, ¿no? Dice, así se fue Moisés y volviendo... El último capítulo del versículo 18. Éxodo 4, Sí. 18. Así se fue Moisés, ¿ya?, después de haber tenido toda esta experiencia, y volviendo a su suegro Jetro le dijo, iré ahora, toma la decisión, ¿no?, e iré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Y una cosa importante, lo resalto. Dice, y Moisés tomó la vara de Dios en su mano. Bien. Bueno, dice que tomó la vara de Dios en su mano. En el pasaje anterior que hemos leído, dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces, la vara pasó de ser la vara de Moisés a convertirse en la vara de Dios a partir de este momento, ¿no? Y de aquí en adelante, en la Escritura nunca se dice la vara de Moisés. Siempre dice la vara de Dios. Entonces, Dios le hace la pregunta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y seguro que todo el mundo ha oído una predicación, bueno, por lo menos casi todos, los que estamos aquí, sobre este tema. Y cuando si oímos este tipo de predicación, todo el mundo piensa, o los pensamientos siempre se van por la misma derrotero, diciendo, bueno, ¿qué es lo que tengo yo en mi mano que yo le pueda dar a Dios? ¿Es que yo sé cantar? ¿O sé predicar? ¿O sé enseñar? ¿Sabes? Y entonces, evidentemente, hay personas que tienen talento y estos dones y lo pueden hacer muy bien. Y saben, bueno, quizás Dios pueda usar grandemente estos dones, pero también es posible, ¿no?, que también aquí hay otras personas que piensen, bueno, pero es que yo sepa, por lo menos hasta el momento, no parece que yo tenga ningún talento especial, ¿no?, que yo le pueda entregar a Dios, que yo sepa ni predicar, ni enseñar, ni cantar. Bueno, entonces, sin embargo, con independencia de si tú tienes o no tienes talentos naturales, porque otra cosa son las cosas, los dones espirituales, ¿vale? Con independencia de esto,
sí hay una cosa que tú tienes en tus manos. Y sí que es verdad que hay una cosa que Dios quiere usar de manera grande y maravillosa. Y posiblemente diga, pues no tengo nada. Pero Dios te va a preguntar, ¿y qué es eso que tienes en tu mano? Tu vida. La decisión Tu vida, de elegir, tu vida, no claro, obedecer, tu vida. o no obedecer. ¿Y qué es lo que te va a decir Dios? Yo la quiero. Pero que tú tienes tu vida en tus manos es algo literal. Claro. Tu vida es tuya. Tuya. Tú decides qué vas a hacer con ella. ¿No? Todos sabemos, como dice la Escritura, que aunque todos nosotros que estamos aquí, como dice Colosenses 1:14, tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque fuimos comprados por un precio, por la sangre de Cristo. Sin embargo, a pesar de eso, tú tienes el libre albedrío. Tú sí que decides. Tú decides. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿La entrego o no la entrego? Dios cumple su parte, porque Dios sí está dispuesto. Fijaros lo que dice este pasaje de la Escritura que a mí me gusta mucho. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de aquellos que tienen un corazón perfecto para poder. O sea, Dios está dispuesto. Tú me vas a entregar tu vida, pues yo estoy dispuesto para mostrar mi poder a favor tuyo. ¿Qué pasaje es ese? Segunda de Crónicas 16:9. Entonces, Dios ya está comprometido para hacer su parte. Sin embargo, ahora queda la otra parte, la tuya. ¿Qué vas a hacer? Ahí está la cuestión. Entonces, hay que elegir. Porque uno puede hacer, yo vengo con mi vida y la pongo en el altar y se la entrego a Dios. Y también puedes hacer justamente lo contrario. Le puedes decir a Dios, no me da la gana, no quiero. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado a todos nosotros libre albedrío. Hay una hermana por ahí que dice que el libre albedrío no existe. No voy a decir quién. Mira, mi hermana esta ya se está riendo y aquí ya sabemos de quién. Ya. Vamos a dejar de hablar de ella. No merece la pena hablar de estas cosas. Esto es una estupidez. El libre albedrío sigue existiendo porque es clarísimo y evidente que existe, ¿no? Si no, no necesitaba ir a predicar. Entonces Dios no te obliga. O sea, Dios no te obliga a que entregues tu vida. Pero también te voy a decir algo. Quizás te arrepientas porque lo que Dios tiene para ti es mucho mejor que lo que tú piensas que vas a tener haciendo tu propia voluntad, ¿no? Por eso Dios le preguntó a Moisés, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y Dios dijo, pues tú tienes una vara, tengo una vara. Y voy a intentar parafrasear la conversación que tuvo Moisés con el Señor, ¿vale? Y esto no está en la Escritura. Pero bueno, Moisés le dice a Dios, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y le dice, pues mira, esta es la vara que ha estado conmigo durante 40 años en la cual me apoyo, ¿no? Y durante 40 años ha estado conmigo mientras estaba cuidando de la oveja. Y Dios le dijo, échala. Y Moisés le dice, ¿que la eche en tierra? ¿Para qué? ¿Y por qué debería echarla en el suelo? Y entonces Dios le diría, porque yo te lo digo. Quiero que la eches y que lo hagas por fe. Y que la eches de buena gana y sin hacer preguntas. Confía, efectivamente. Entonces Moisés dice al final, bueno, está bien. No entiendo por qué. Esto es como lo de Pedro. Esto es como Pedro cuando las redes, ¿no? Dice, echa las redes. Dice, no, si está toda la noche pescando. Dice, bueno, pero en tu palabra la echaré, ¿no? Bueno, al final, dice, bueno, la echaré. Entonces, Moisés arroja la vara al suelo y entonces inmediatamente se transforma en la serpiente. Y sabemos que es una serpiente venenosa. Porque dice que Moisés huía de ella. Y tenemos que entender una cosa. Moisés era pastor
durante 40 años, había vivido en el campo y sabía muy bien qué es una serpiente. Claro, y la que era Y sabía muy bien lo que era una serpiente. ¿Y qué resultado puede ser si una serpiente venenosa mordía a una oveja? Pues seguro que más de una vez se tuvo que enfrentar a una cosa de este tipo, o si le mordía a él mismo. Entonces, mientras huía, Dios le llama y le dice, tómala. Y entonces Moisés le responde, ¿que la tome? Dice, tengo 80 años. No me haga agacharme. Tengo 80 años. Y no escucho tan bien como antes. ¿Me ha dicho que la tome? ¿Me ha dicho que la tome? Y le dice, sí, tómala. Extiende tu mano y tómala por la cola. Y entonces inmediatamente Moisés le dice, no. Esa no es la manera en que se coge una serpiente. Porque si la coges por la cola, se te revuelve y cuando te muerde. La manera de coger una serpiente, sabéis que inmediatamente por detrás de la cabeza. Cogerla por aquí, por el cuello, vamos a decirlo, para que no te pueda morder, ¿no? ¿Entiendes? Entonces Moisés al final dice, está bien, no tiene ningún sentido que la cojas por la cola, pero la voy a tomar. Y entonces tomó la serpiente por la cola y la serpiente, ya sabéis, volvió a ser una vara. Entonces, aquello ya no era la vara de Moisés, no, era la vara de Dios, ¿no? Entonces, tómala. Entonces, resumiendo, Dios te dice, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Es tu vida. Y Dios te está diciendo, la quiero. Y quiero que me la traiga y me la des. Pero que se la des con fe. Que te arrodille y que la entregues, que la quites de tus manos y las pongas en las suyas. ¿Vale? Y que le dejes a Él, ahí está el quid del problema, hacer con tu vida lo que a Él le plazca. Entonces muchos cristianos dirán, sí, yo ya vine, entregué mi vida en el altar, se la di a Dios, y ahora yo tengo una pregunta, ¿de verdad? De boca para afuera. ¿De verdad? ¿De verdad? Porque luego los hechos demuestran que no es tanto así, ¿no? Bueno, entonces vamos otra vez a ver la vara, qué pasa con la vara, y suceden tres cosas. Primero, cuando él tiró la vara, cambió de inmediato y pasó de ser una vara a ser una serpiente. La segunda cosa que pasó cuando vio la serpiente es que tuvo temor, tuvo miedo. Y en tercer lugar, lo que pasa es que la vara nunca volvió a ser la misma. Ya lo sabéis, porque después de eso dejó de ser la vara de Moisés para ser la vara de Dios con la que Dios hacía el milagro. Entonces, la pregunta, ¿no?, es la siguiente. ¿Cambiaste tu vida de inmediato? Eso te dice si tú le has entregado a Dios tu vida, no. El mundo perdió su atractivo para ti. La segunda cosa que pasa, ¿sabes? Tú cuando entregas la vara, tienes miedo, tienes temor, tienes reverencia. Porque cuando Dios te dice, hay que cambiar, vas a dar un paso adelante. Claro, cuando uno mira, es como que se asoma un precipicio y dice uno, pero si es que como de un paso para adelante me cojo y me mato. ¿Por qué? Porque estás renunciando a tu vida, porque estás renunciando a todos tus planes, pero ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Confía, da el paso. Esto nos inquieta. Entonces, si tú entregaste tu vida de verdad, ¿tuviste temor? ¿Te estás dando lo que te estoy diciendo? ¿Te estás dando cuenta de lo que está pasando en tu vida? ¿Tuviste temor? Y si diste el paso, has sido una persona diferente desde ese día hasta hoy. Porque eso es lo que te dice si realmente entregaste tu vida o no. Porque eso es lo que te dice si tu vida o tu vara sigue en tu mano o si tu vida se ha convertido en la vara de Dios. ¿Verdad? Entonces, ya termino. La tercera y última cosa que debe haber en tu vida para que Dios te use es esta. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Pues lo que tienes en tu mano es tu vida. Y Dios te dice, la quiero,
quiero que me la traigas por tu propia voluntad, que me la des, quiero que me dejes hacer con ella lo que yo quiera. Y entonces ahora la pregunta es, ¿le vas a dar tu vida a Dios? Porque si Dios va a tomar tu vida, Dios te la devolverá, sí, pero la va a usar como a la vara de Moisés, ¿no? De una manera tan grande y poderosa que ni tú mismo te lo vas a creer. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Todos tenemos algo, nuestra propia vida. Pues hermanos, aquí terminamos el estudio y que el Señor os bendiga. ¿Vale? Venga, alguien que ore y terminamos. Venga, yo. Gracias, Señor, por este tiempo contigo. Ayúdanos a recordar lo que has sembrado hoy, a recordar que debemos prestarte atención para poder, para que nos uses y poder contribuir a tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos.